Hola a todos, ¿cómo están? Cristian Frías acá en Terremotos, Volcanes y otros Monstruos por Geox Radio. En el último episodio de esta temporada, el último episodio de todo lo que ha sido el 2021 y bueno, esta poca parte del 2022 que llevamos. Una temporada en la cual hemos estado hablando acerca de muchos fenómenos naturales, fenómenos que están ligados obviamente a los terremotos, a los volcanes y algunas cuantas otras cosas por ahí. Y haciendo siempre referencia un poquito a un tema muy central. Y ese tema es que los desastres no son naturales. Eso quiere decir de que el fenómeno sí es natural, pero lo que ocurra después depende completamente de nuestras decisiones. Y nuestras decisiones obviamente tienen una multitud de causas, una multitud de razones de por qué hacemos las cosas, pero que de alguna manera tenemos que entender de que es necesario ir cambiando algunas cuantas de las decisiones que tomamos respecto a estos fenómenos para poder estar mejor preparados frente a ellos. Entonces la idea del día de hoy, como a modo de cierre también, es poder ir hablando de uno de estos fenómenos, en particular el terremoto de Chillán de 1939, y a través de eso también ir revisando un poco cuándo más hemos tenido este tipo de circunstancias. O sea, ¿qué otros fenómenos han gatillado desastres? Y ver si es que a partir de ello podemos comenzar a cambiar un poco la manera en la cual hablamos de esto. Porque ya, para que ya no hablemos tanto de el desastre natural, porque eso no existe, sino más bien empezar a hablar de desastres gatillados por ciertos fenómenos naturales y desastres socionaturales finalmente, para poder ver exactamente dónde estuvo el problema, cuál fue la mala decisión que se tomó, por qué había una mala preparación frente a algo y si es que somos más o menos vulnerables frente a ciertas cosas. Esa es la invitación del día de hoy, como a modo de cierre de temporada en definitiva, y por tanto, más de algún tema se va a repetir con alguna cosa que hemos dicho antes, pero también es una recopilación, es un cierre. Entonces necesitamos volver un poco sobre eso. Y entonces ocurre que estamos conmemorando durante estos días un año más de aquel terremoto de Chillán de 1939. Un terremoto que tuvo muchas cosas, porque primero que todo generó una destrucción súper grande. Las construcciones de la época no estaban para nada preparadas frente a un terremoto como el que ocurrió, y murieron, entiendo, más de 30.000 personas en ese día. De hecho, es el terremoto de Chillán de 1939 y no otros mucho más grandes, el que tiene asociadas más muertes debido a todo el colapso de las construcciones que ocurrieron después. Y eso es súper importante tenerlo claro, porque resulta de que el terremoto de Chillán no es de magnitud mayor a 8, sin embargo el terremoto, por ejemplo, de 1960 tiene magnitud 9.5, es muchísimo más grande que el terremoto de Chillán, pero no hubo tantas muertes ese día como sí las hubo en este día de 1939, en este 24 de enero de 1939. Bueno, resulta que en cuanto a la historia, Chillán estaba teniendo un día muy caluroso de verano, el 24 de enero de 1939. Como muchos días de verano en Chillán. Chillán es asqueroso en verano, la realidad. Lo siento, amigos de Chillán, me gusta su ciudad, pero resulta que hace mucho calor en verano y a mí no me gusta ese calor excesivo. Entonces el asunto es que hizo mucho calor ese día, como muchos días de verano, y la gente se acuerda mucho de eso. De hecho, quizás es ahí cuando parte este mito de que cuando hace mucho calor tiembla. Y eso es porque, bueno, ese día hizo mucho calor y hubo un gran terremoto en Chillán. Pero este terremoto más aún fue un terremoto distinto a los grandes terremotos que hemos tenido en otros lugares de Chile, porque normalmente nosotros tenemos la idea de que los grandes terremotos se generan en el contacto entre las placas, en el contacto entre las placas en la de Nazca y Sudamérica, a esa altura al menos. Tenemos la subducción, dos placas que se quieren mover una respecto a la otra, y de repente se rompe el contacto y se van desplazando en definitiva, y cuando eso ocurre tenemos terremotos. Pero el terremoto de Chillán no fue de esos. El terremoto de Chillán fue lo que llamamos un terremoto intraplaca, donde la placa que se iba metiendo debajo, que es la placa de Nazca, se rompió y generó una ruptura que dio para un terremoto de magnitud casi 8. O sea, es decir, una ruptura súper grande de la placa de Nazca. Y eso generó entonces un terremoto
que resulta de que tuvo más daño que lo que habría tenido, o de lo que habría generado un terremoto de la misma magnitud, pero que se hubiese generado en el contacto entre las placas. Y esto tiene que ver con la naturaleza del terremoto. Ocurre de que los terremotos intraplaca rompen roca que está mucho más profundo, en definitiva. Rompen esta roca que está en la placa de Nazca, que soporta ya el peso de muchas más cosas. Entonces, cuando se rompe también, existe lo que se llama una caída de tensión que es más grande, que en el caso de un terremoto de subducción. Y eso hace de que se sientan más fuertes. Aparte, se da que el contenido de frecuencias de vibración es un poquito más alto, entonces resulta que si cuando pasen las ondas van a hacer vibrar el suelo en frecuencias más altas, y resulta que las casas bajas no reaccionan bien frente a las frecuencias más altas. Y hay un fenómeno muy interesante que ocurre con la altura de los edificios. Ocurre que hay un fenómeno físico que se llama resonancia. Esa resonancia lo que hace es que puedes volver loco un sistema completamente y llevarlo muy fuera del equilibrio y dejar un problema muy grande, si es que tú haces vibrar a ese edificio o a esa estructura cualquiera en una frecuencia parecida a su frecuencia natural. Entonces ocurre que todo sistema físico tiene una frecuencia natural en general, y tú puedes generar grandes cosas y que te acercas a ello. Por ejemplo, el cristal se puede romper, porque si tú cantas bien fuerte con la frecuencia adecuada, vas a hacer que vibren más de la cuenta las moléculas que están dentro del cristal, que vibren sin control y empiecen a romperse los enlaces entre ellas. Y al romperse, se va a romper el cristal. Entonces, uno puede romper copas gritando, y lo hemos visto varias veces, y eso tiene que ver con una resonancia. Uno sabe de que los puentes se pueden caer debido a resonancias, o al menos pueden estar girando sin control, o sea, estar oscilando sin control debido a resonancias. Eso quiere decir de que alguien está haciéndolo vibrar, y si lo hace vibrar en la frecuencia específica de resonancia del sistema, ese sistema va a volverse loco cuando esté vibrando. Es muy raro, porque uno piensa, oye, pero esto no tiene que ver con la fuerza, tiene que ver con la frecuencia. Rarísimo, porque uno pensaría que tienes que pegarle fuerte a algo para romperlo. No, puedes pegarle con la misma intensidad y no pasa absolutamente nada, pero si lo haces vibrar con esa misma intensidad en la frecuencia natural del sistema, el sistema se va a volver loco y y se puede romper todo. Entonces, hay puentes que se han caído por ese tipo de cosas, por resonancias que se van generando. El viento puede generar resonancia, una cuestión muy, 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 muy interesante. Bueno, la cosa es que los edificios tienen frecuencias naturales, tienen frecuencias en las cuales tú puedes hacer resonar el sistema. Y en general tiende a pasar de que edificios más bajos tienden a resonar con frecuencias más altas, y que edificios más altos tienden a resonar con frecuencias más bajas. Entonces ahí en los edificios con frecuencias más, con los edificios más altos son los que más se mueven con los terremotos con bajas frecuencias. Y los terremotos de bajas frecuencias suelen ser estos grandes terremotos que se generan en la zona de subducción. Entonces esos edificios son los que tienen que tener mucho cuidado. Y claro, hoy día tenemos buenas normas de construcción que permiten que estos edificios vibren, se muevan, oscilen de un lado a otro, pero que no se rompan y no se caigan, y que se sostengan después del terremoto. Pero con las cosas más bajas, con los edificios más bajos, no pasa lo mismo, porque no construimos igual con ellos, obviamente. Pero aparte, si tú mandas algo con frecuencias más altas, los vas a hacer resonar a los que son más bajitos. Y eso ya te pone un problema, porque si construiste con malos materiales una casa, por ejemplo, pensando en construir con adobe, por poner un ejemplo, esa casa se puede caer, o ese edificio se puede caer también. Y ahí es donde resulta que llegando a 1939, una buena cantidad de las construcciones en Chillán eran construcciones que estaban basadas en adobe, o que no eran muy sismoresistentes, que digamos. Entonces se dio la suma de las dos cosas. Por un lado, construcciones muy poco sismoresistentes, y por otro lado, un terremoto que hizo vibrar el suelo con frecuencias más altas, que justo afectó mucho a estas construcciones más bajas, que más encima no eran sismoresistentes. Y de ahí entonces ocurrió que muchos de estos edificios se cayeron. Y entonces las muertes que ocurren no las produce el terremoto.
El terremoto no mata a la gente, son los edificios los que lo hacen. Y estaban mal construidos, no estaban preparados para un fenómeno así. Ahora, uno podría tirar el argumento de que hay muchas otras cosas que se tienen que hacer antes que hacerse cargo de lo que va a ser un terremoto. Es verdad, hay muchos otros problemas que la humanidad enfrenta antes que preocuparse de un terremoto, y problemas que son mucho más urgentes. Pero eso no quita que tienes que mirar lo que puede hacer el terremoto y cuáles son los escenarios de lo que puede pasar. De hecho, después del terremoto de 1939, la norma chilena de construcción sufre un cambio. Y como ha pasado muchas veces después de terremotos, como los terremotos vienen siendo nuestra especie de experimento, ocurre el fenómeno y vemos qué pasa con las construcciones. Entonces las construcciones posterior a ello empiezan a cambiar y las normas empiezan a cambiar. Y al ir cambiando se van adaptando y van siendo cada vez mejores. Entonces, después del terremoto de 1939, es que hubo un gran cambio en la norma de construcción, lo que llevó a una anécdota increíble en Punta Arenas. Pero les cuento todo eso a la vuelta, porque nos vamos a una pequeña pausa para seguir hablando acerca de qué pasó exactamente en Chillán y cómo se fue viendo en otros lados cosas por el estilo o cuáles fueron las consecuencias que tuvo. Así que volvemos en un momento a terremotos, volcanes y otros monstruos. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.